Era el año 2000 y Chrissy, de 11 años, se mudó con su tía Shelley Rilling, ya que su infancia no había sido nada fácil. Su padre la había abandonado cuando tan solo tenía 2 años y las parejas de su madre la solían maltratar. El ambiente en el hogar materno no era para nada sano, ya que su madre no se preocupaba en lo absoluto por Chrissy, pero su tía Shelley siempre había tenido una conexión especial con Christine, amándola incluso como a una hija, de modo tal que todos pensaban que la madre de Chrissy era ella. Por esta relación y por los tratos que Christine recibía, es que su tía, una trabajadora de ventas, decidió hacerse cargo de ella y seguir criándola, para que nunca más estuviera desprotegida y sola. Por el deseo de Shelley de darle a Chrissy una vida mejor, es que la inscribió en un colegio privado, a pesar de no contar con el dinero suficiente como para abonarlo, ya que esta escuela era para gente adinerada, y Christine y su tía no lo eran. No obstante, Shelley se prometió hacer su mayor esfuerzo porque estaba segura que los valores que allí le enseñarían a Christine eran los mismos con los que ella comulgaba. El primer día de clases llegó y Chrissy llamó a su tía muy efusiva, dado que ya se había hecho muchos amigos. 9 meses tras llegar a vivir con Shelley, en abril de 2001, Chrissy obtenía una participación más que destacable en el colegio y comenzó a integrar el cuerpo de porristas. A pesar de que los tiempos eran buenos, en el fondo Chrissy aún trataba de asimilar el abandono que sufrió por parte de su mamá y de su papá. Era un dolor muy grande, del que Christine no podía desprenderse. Su tía, al verla en un estado de suma tristeza, le consultó qué podía hacer para ayudarla. En ese momento, Chrissy le comentó que una amiga suya de la escuela tenía una PC y que a ella le gustaría también tener una. Días más tarde, Shelley sorprendió a su sobrina con el regalo que tanto deseaba, una computadora de escritorio, toda para ella sola. Esto significó una gran alegría para Christine, que estaba ansiosa por empezar a usar su PC. Para Chrissy, conectarse por primera vez fue su más grata experiencia. Lo primero que hizo fue enviarle un mail a su hermana, que vivía con su novio en Japón. Esto, para su tía Shelley, significó un paso muy grande en la sanación de Chrissy. Ya no estaría alejada de quienes realmente quería y podría comunicarse con ellos con tan solo un clic. El acceso a Internet le abrió las puertas a toda una nueva comunidad desconocida hasta el momento. Chrissy quería explorar todo, y cada vez que sus amigas iban a su casa, ella estaba en su computadora mostrándole las novedades. Una tarde en que Christine estaba con su amiga Tamaris, crearon un perfil en AIM, un programa de mensajería instantánea del momento. Al decidir el nombre de usuario, Chrissy decidió ponerse un nick llamativo que despertara el interés de los internautas. Demasiado sensual para ti. Colocarse este tipo de nombre de usuario era muy común entre los adolescentes de la época. En Internet, Chrissy, con tan solo 12 años de edad, podía ser quien quisiera, y al crear su usuario en AIM tenía el acceso a miles de salas de chat y pasaba todo el día en ellas. Chrissy, ahora llamada Muy Sensual para Ti, entró a un foro y automáticamente llamó la atención de una persona cuyo usuario era Eclipse.
Esta persona decía tener 18 años de edad y de foto de perfil mostraba un auto Mitsubishi Eclipse. Para entablar una conversación, Chrissy le comenta cuánto le gustaba su auto, a lo cual le responden con un gracias. La tía de Christine en un principio estuvo muy contenta de ver a su sobrina entusiasmada con su computadora. Tenerla en casa, bajo el mismo techo que ella, dejó a Shelly muy tranquila, pero con el paso de los días y las semanas comenzó a preocuparle el tiempo en que Chrissy navegaba y le puso límites al uso de la computadora. Sin embargo, Chrissy pasaba todo su tiempo libre en los chats online y había establecido una relación virtual con Eclipse, el cual quería avanzar y le solicitó fotos a Christine. Lejos de asustarse, Chrissy confiaba por demás en Eclipse y decidió sacarse algunas fotos para enviárselas a su enamorado virtual. Chrissy quería conocer a Eclipse en persona, pero sabía que Shelly, su tía, no lo permitiría. Para poder hacerlo, Christine pensó en una excusa que Shelly pudiera creer. Por esto es que le dijo que tras su entrenamiento con el equipo de porristas iría al centro comercial con sus amigas. Shelly aceptó y le dijo que a las 9 de la noche la estaría esperando en el estacionamiento, advirtiéndole que no llegue tarde o sería castigada. Varios meses pasaron y la relación con Eclipse continuó a escondidas de la misma manera. Chrissy le decía a su tía que iba al mall con amigas y ésta la esperaba en el estacionamiento a las 9 de la noche. Durante este tiempo, Shelly notó un cambio en Christine, sobre todo en su forma de vestir. Atrás había dejado la ropa holgada y de entrecasa y se había inclinado por atuendos más sexys y descubiertos. En ese tiempo, Chrissy, de tan solo 13 años, había entablado relación con varios usuarios. Ya había conocido a Eclipse, pero en realidad quería conocer a más personas. Así fue que llegó a su vida Sensual 300, quien decía tener 19 años y con quien Christine comenzó a relacionarse virtualmente. El 17 de mayo del año 2002, Shelly llevó a Chrissy al mall y la dejó allí pensando que iba a estar como siempre con sus amigas. Mientras Christine se alejaba, su tía la miró sonriendo. A las 9 de la noche, Shelly había llegado al estacionamiento y se dispuso a esperar a Christine, pero ella jamás llegó. A las 9:10 de la noche, Shelly estaba enfadada porque su sobrina había incumplido la única limitación que le había impuesto. A las 9:15, el enojo le dio lugar al miedo. Shelly estaba incomunicada porque Chrissy no tenía teléfono celular. Ya siendo las 9:30 y sin poder esperar un minuto más, Shelly buscó al guardia de seguridad y pidió que llamaran a su sobrina por altoparlante, pero Christine nunca apareció. Ante esto, Shelly llamó a la policía para reportar su desaparición. Tras 4 horas desde la desaparición y manteniéndose Shelly cercana al teléfono, el detective Mark Williams de la policía de Danbury llamó a la casa. Tras escuchar todo lo que Shelly le contó de Chrissy, el detective llamó a cada una de las amigas de Christine con las cuales había ido supuestamente al centro comercial. En ese momento se dio cuenta que ninguna había asistido al mall y una de ellas le dio información clave para el curso de la investigación.
El detective, al llamar a las amigas de Christine, obtuvo información referente a la relación que ella mantenía con Eclipse. La primera teoría fue pensar que Eclipse podía no ser un adolescente siendo realmente un adulto. Esta noticia hizo que el detective se dirigiera a la casa de Shelly para averiguar quién era Eclipse, pero Shelly nada sabía de él. Acto seguido, el detective le solicita a Shelly la computadora de Christine para poder así revisar los mensajes. Al querer ingresar, el sitio de mensajería les pedía una contraseña de inicio de sesión, y fue cuando Shelly se dio cuenta de que algo andaba mal, ya que la contraseña que ella sabía no era la indicada. Ante esto, el detective se contactó con el proveedor de internet, explicándoles que se trataba de una investigación urgente por la desaparición de un adolescente, pero el proveedor no quería entregar la contraseña del sitio. Tras 2 horas solicitando la contraseña, el proveedor la entrega, y tanto Shelly como el detective Williams pueden ver los mensajes explícitos que Chrissy había mantenido y con qué usuarios. Entre todos los chats y en cuanto a mensajes más explícitos, había 2 nombres que se destacaban. Por un lado, Eclipse, por el otro, Sensual 300. Estos configuraban los 2 sospechosos para el detective Williams y solicitó información sobre ambas cuentas. Tras 10 horas desde la desaparición de Christine, el detective recibe una llamada en donde le informaron todos los datos de ambas cuentas. Eclipse pertenecía a un hombre llamado Carlos Estanqueiro y no tenía 18 años, sino 22. Ante esta novedad, el detective Williams se dirige al domicilio de Carlos para realizarle un interrogatorio. Mientras esto pasaba, y Shelly se encontraba en su casa a la espera de algún llamado referente a Christine, Sensual 300 envía un mensaje por AIM en donde decía: Shelly le respondió preguntándole si sabía con quién se había visto Christine, pero Sensual 300 jamás le contestó al mensaje. Al mismo tiempo en que el detective Williams se dirigía a hacerle el interrogatorio a Eclipse, mandó a otro grupo para que localizaran el paradero del usuario Sensual 300. El detective llegó a la casa de Carlos Estanqueiro, alias Eclipse, llamó a la puerta y nunca le comunicó el propósito de la visita, con la única finalidad de ver si se ponía nervioso o no. Carlos expone como coartada que la noche anterior estuvo en su casa y que hacía varias semanas que solo hablaba por mensajes con Chrissy. Tras esto, el detective se despide, pero mantiene abierta la investigación contra Eclipse, teniendo en miras que las primeras 48 horas son fundamentales para encontrar con vida a las personas desaparecidas. La policía de Danbury despliega todos sus recursos para hallar sana y salva a Christine. El otro sospechoso, Sensual 300, fue encontrado ese mismo día y llevado ante la policía para declarar. Su nombre real era Saúl Dos Reis, tenía 25 años y no 19, y era oriundo del Brasil. El detective Williams notó que tenía una mano lastimada y le preguntó por ello. Saúl
dijo que fue con su auto que se hirió. También le consultó acerca de su nick y Saúl reconoció que era suyo. Al preguntarle por Christine, dijo que nunca llegaron a verse y que solo era un coqueteo virtual, pero el detective Williams creía que Sensual 300 sabía más y temía que se fuera a su país natal para evadir la justicia. Ante esto, el detective decide darle intervención al FBI y dejar en sus manos el interrogatorio de Saúl. Tras 21 horas desde la desaparición, el agente especial del FBI, Don Clever, llega en asistencia a la policía y presiona a Saúl para que le diga dónde estaba Christine. Sensual 300 comenzó a hablar. Ante esto, Don Clever le preguntó si sabía la edad de Chrissy y Saúl respondió que tenía 18, aunque en realidad tenía 13 años, y esto implicaba la comisión de un crimen federal, pues el consentimiento no cuenta cuando se tiene menos de 16 años. Ante esto, Don Clever llamó a la Fiscalía de Connecticut y Saúl Dos Reis, es decir, Sensual 300, fue arrestado por usar internet como objetivo para tener sexo con una niña. El detective Williams, sin más tiempo para encontrar a Christine, fue a interrogar de manera más agresiva a Eclipse. En ese interrogatorio, Carlos reconoce que desde que Chrissy tenía 12 años, ellos mantenían relaciones sexuales, y es por esto que también fue arrestado. Tras 36 horas desde la desaparición, los investigadores comenzaron a creer que Chrissy se encontraba secuestrada contra su voluntad, aunque Eclipse y Sensual 300 negaban conocer su paradero. Por esto, el agente del FBI decidió hacer la prueba del polígrafo y comenzó con Saúl Dos Reis. Sensual 300 no pasó la prueba, y tras 40 horas desde la desaparición, llevó a los detectives a una zona residencial. En una alcantarilla, los investigadores encontraron el cuerpo de Christine Long. La encontraron completamente desnuda y con su ropa interior a la altura de los tobillos. Sensual 300, alias Saúl Dos Reis, dijo que llevaron a cabo un juego sexual con Chrissy, el cual salió mal, y que accidentalmente la estranguló. De este juego sexual también deriva la lesión que Saúl presentaba en su mano derecha. Shelly, la tía de Christine, estaba esperando que su sobrina golpeara la puerta y reunirse nuevamente en un abrazo interminable. Sin embargo, el que golpeó la puerta de su casa fue un pastor, y Shelly se desplomó en sus brazos. Para no ir a juicio, Saúl Dos Reis aceptó una sentencia a homicidio en primer grado, esperando una condena reducida, pero no le funcionó y lo sentenciaron a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. A su vez, Carlos Estanqueiro, alias Eclipse, fue condenado por tener sexo con una menor y recibió 46 meses de prisión. El de Christine Long fue el primer caso
en donde una niña fue cooptada y asesinada vía online. Esta noticia no solo sacudió a Connecticut, sino a todo Estados Unidos.